los rescates que hizo en su momento Felipe Calderón Hinojosa a la oligarquía, es decir, a los más ricos. Hay que recordar que prácticamente todo el sexenio de Calderón, aunque a veces se olvida, fue un sexenio de crisis económica y financiera. Primero comenzó con esto que el propio Agustín Carstens llamó que cuando a Estados Unidos le daba gripe, a nuestro país le daba neumonía. Pues empezó con la neumonía de los créditos subprime, esta burbuja inmobiliaria que estalló en Estados Unidos, pues rápidamente contagió a los mercados del mundo y México no fue la excepción. No supieron cómo atender esta crisis, hicieron caso exactamente a pie juntillas de las indicaciones que hacía en su momento el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y además de todos los créditos que se contrataron en aquel momento, que eso será una revisión que tendremos que hacer aquí en Contralínea de cómo se contrataron créditos multimillonarios que nunca se reflejaron en la vida pública, porque la pobreza pues estaba abajo, muy extendida en los sectores más desfavorecidos. Creció la pobreza también en la población en esos contextos de crisis y después vino la propia crisis, o al menos así se vendió, la crisis generada en nuestro propio país por la supuesta pandemia o epidemia en su momento de H1N1, que pues sirvió para justificar una nueva caída de la moneda del peso frente al dólar, pero también una profundización de la crisis en su momento y el rescate de estos oligarcas. Esta investigación se la presentamos desde el pasado sábado en nuestra página www.contralinea.com.mx y es parte de, más bien es nuestra portada de esta semana, y en ella pues documentamos a partir de estos archivos a los que tuvo acceso Contralínea por medio de la ley de transparencia, cómo se destinaron miles de millones de pesos del erario al rescate de quienes más tenían, con esta falsa idea, esta falsa promesa que ya la ha resumido muy bien el presidente López Obrador, de que si llueve arriba, gotea abajo, lo cual es absolutamente falso y eso ha quedado demostrado. También recordar que pues Felipe Calderón en su momento, en 1998, avaló el FOBAPROA, el latrocinio inmenso en el que incurrió el entonces presidente Ernesto Zedillo, y que nos va a costar o nos ha costado casi 3 billones de pesos y se terminará de pagar hasta 2042. Con esta misma idea es que el propio Felipe Calderón es como enfrenta la crisis que le tocó a él vivir, en su momento la de los créditos subprime y posteriormente todo lo que tiene que ver con la crisis interna del AH1N1. Al margen del presupuesto de egresos de la Federación que aprobó la Cámara de Diputados en los ejercicios de 2008 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa extrajo miles de millones de pesos para rescatar a los más ricos. Esto lo revelan oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente de la Subsecretaría de Egresos, oficios internos a los que hemos tenido acceso aquí en Contralínea. Con esto el expresidente pues que instauró este narcoestado, no hay que olvidarlo. En esos mismos años el narcotráfico estaba en sociedad con el gobierno calderonista por la vía de Genaro García Luna. Y posteriormente pues también hizo de las suyas con el presupuesto público, es decir, por varias vías lastimó, vulneró al pueblo de México, en este caso pues entregando miles de millones de pesos a empresarios, todo para supuestamente estabilizar las finanzas, algo que nunca ocurrió. Siempre estuvimos en crisis económico-financiera en aquellos años del calderonato, nunca
las personas de abajo vieron un beneficio porque todo se quedaba siempre en las cúpulas. Y esto pues supuestamente también se dice que subsidiar a los de arriba, a los más ricos, pues no es populismo, ¿no? Ellos hablan de fomento a la industria y la productividad, pues parte de los argumentos que hemos escuchado durante todo el periodo neoliberal y que pues claramente han enriquecido brutalmente a sectores específicos a costa de la profunda desigualdad de nuestro país, que nos lleva a tener también condiciones infrahumanas en muchos lugares de México, donde las personas no tienen ni siquiera para comprar la canasta básica, pues parte de lo que les vamos a ir presentando este día. Así es, pues le invitamos a que visiten www.contralinea.com.mx, en donde están ya los detalles de esta investigación. Recuerden que cada investigación de este tipo va acompañada con documentos, con informes, que usted puede también consultar directamente ahí en nuestra página. Una investigación de Nancy Flores, que además es nuestra portada de la edición impresa, la cual también puede ser descargada desde nuestro sitio de internet. Pues se trata de un tema, decíamos, muy importante, porque no se trata solamente, que ya es mucho, pues, la importancia de una cuestión de corrupción, de cómo se entregaron los recursos de manera discrecional, fuera de presupuesto, por más de 10,000 millones de pesos, a los que de por sí ya tenían mucho dinero. Pues a ellos les entregó Felipe Calderón, decíamos, más de 10,000 millones de pesos para que pudieran paliar, para que ellos pudieran superar la crisis, mientras prácticamente la totalidad de la población pues lo hacía, trataba de superar esta crisis tan grave pues como pudiera. Así fue como incluso no solamente pues incrementó el número de personas en trabajos precarios, el número de personas en la informalidad, el número de personas que se fueron hacia Estados Unidos. Hay que recordar que cada año 300,000 personas se iban de México hacia Estados Unidos, cada año 300,000 personas se incorporaban a la informalidad y otras 300,000 personas pues se incorporaban a actividades que no son lícitas. Pues toda una tragedia lo que se estuvo viviendo en el país, mientras al mismo tiempo estos recursos se daban a, decíamos, los que de por sí ya más tenían, y se trata de los más ricos de este país. Y decíamos, no se trata solamente ya de la propia corrupción, sino del propio modelo de desarrollo que se pensó para México durante estos años del neoliberalismo, donde, pues sí, la plenitud de este neoliberalismo no fue solamente con Carlos Salinas de Gortari, sino lo que vino después con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y en el caso de Felipe Calderón. En el caso de Felipe Calderón, pues recordamos que este modelo de país buscó privilegiar a los que ya de por sí tenían recursos para, decían ellos, justificarlo diciendo que es que pues se trataba de que estos personajes cuidaran los empleos de todos, no se vieran en la necesidad de despedir, cuando en los hechos, ¿qué fue lo que vivimos? Y siempre se advirtió que de todas maneras iban a despedir, de todas maneras iban a precarizar el trabajo, y ellos se quedaron con los recursos para que sus familias, sus grupos de élite, sus grupos políticos, pues no pasaran ningún tipo siquiera ya digamos de dificultades económicas, no, sino para que no bajaran el nivel de vida de lujo que siempre se regalaron. Pues sí, se trata de un tema muy, muy indignante, pero que no solamente es que podamos señalar lo que ocurrió retóricamente. Ahí están los documentos que hablan de una suerte de presupuesto orientado totalmente a beneficiar a los que más tienen, en este caso más de 10,000 millones de pesos a los más ricos de este país. También precisar que estos 10,000 millones de pesos solo son los que se sacan de forma extraordinaria, es decir, los que no venían etiquetados por la Cámara de Diputados, porque el rescate a la gran industria fue mucho más allá. Tan solo en el primer apartado, que tiene que ver con deuda bursátil, lo que se saca de forma extraordinaria, es decir, que se desvía de lo ya etiquetado a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda como un fondo extraordinario,
extraordinario pues asciende a 2,000 millones de pesos, pero en total a este rescate bursátil se le destinaron 15,000 millones de pesos, es decir, no son 10,000 millones el único presupuesto que se destinó a beneficio de los más ricos en el contexto de las crisis económicas, sino que es mucho más dinero. Aquí nada más estamos hablando de los recursos que ni siquiera venían etiquetados con ese propósito, sino que de forma emergente y supuestamente porque no había manera de digamos, hacer en otro momento, es decir, al siguiente ejercicio y ya con la venia de la Cámara de Diputados, este rescate, según lo que se ha sabido de cómo se operan estos acuerdos de administración de fondos, pues tiene que ver con esta supuesta urgencia de que se hace ahora o después será muy tarde. Y en este caso sí estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos, pero que se operaron de esta manera, desviando recursos de partida, de una partida a otra. Y recordar que este esquema de desvío de recursos supuestamente legalizado, se hizo en su momento con Vicente Fox Quesada. Ahí es donde empezó esta figura de los acuerdos de administración a operar, y antes de ello, esto se consideraba peculado, es decir, desvío de recursos, un delito de corrupción, porque las autoridades no pueden estar moviendo los recursos que ya fueron etiquetados por la Cámara de Diputados. Tienen que gastárselo en eso. Para eso lo pidieron y en eso tienen que gastárselo. Aquí hicieron lo que quisieron con esos recursos públicos y sí, solamente esa precisión. El rescate fue mucho más allá de estos 10,000 millones de pesos. Tan solo en el caso de la deuda bursátil pues implicó más de 15,000 millones de pesos, pero solo 2,000 millones se extrajeron de esta manera a través de acuerdos de administración. Toda la información que tenemos además apunta a que la gran mayoría de estas entregas millonarias se hicieron en las gestiones de Agustín Carstens y de Ernesto Cordero Arroyo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el dinero público pues se convirtió de esta forma poco a poco en un cheque en blanco para los que más dinero tenían, es decir, para la iniciativa privada, beneficiados absolutamente por este gobierno calderonista. Hubo varias rubros en los cuales se fue dando prioridad. El rescate de la cartera bursátil fue uno de ellos para contener sobre todo esta caída en las bolsas de valores. En el caso mexicano, pues la bolsa mexicana también cayó, y de inmediato, una vez que estalló esta crisis subprime en Estados Unidos en septiembre de 2008, los mercados del mundo se contagiaron, y en el caso de México, Calderón pues de inmediato hizo estos movimientos financieros a través de la Secretaría de Hacienda para destinar recursos públicos a apoyos hacia estos empresarios y no así a beneficiar a los más pobres del país. Esto pues hubiera podido actuarse con estos recursos, entregar algún tipo de ayuda de forma directa a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, como ocurre actualmente, y no se ha caído la economía por eso, ¿no? Es decir, eso bien pudo haber ocurrido. Así, el 22 de octubre de 2008, apenas un mes después de que reventara esta burbuja inmobiliaria estadounidense, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, entonces Dionisio Pérez Jacome Frisione, autorizaba a la Tesorería de la Federación entregar 1,000 millones de pesos a la Unidad de Banca y de Desarrollo para que ésta a su vez los aportara al Fideicomiso de Contragarantía para el financiamiento empresarial. Este fideicomiso, identificado con el número 8013-9, se operó mediante Nacional Financiera y el Banco
Banco Nacional de Comercio Exterior. El destino final del dinero fue el programa de apoyo para deuda bursátil, según el oficio firmado por el propio Dionisio Pérez Jácome, que estamos viendo en este momento en pantalla. Además, el subsecretario de Egresos autorizó un segundo fondo extraordinario mediante el acuerdo de administración 801.1.-108 y entre paréntesis 09 del 25 de mayo de 2009 por 1,000 millones de pesos sin que este fuera etiquetado por la Cámara de Diputados para ese propósito. Pues como contralínea lo reveló, desde que Felipe Calderón asumió la presidencia de la República en diciembre de 2006, mantuvo vigente esta prerrogativa para que la Secretaría de Hacienda manejara miles de millones de pesos al margen del presupuesto de egresos de la Federación y, como lo decíamos, transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba en sexenios pasados el delito de peculado, pero esta práctica fue legalizada mediante normativa interna por el gobierno de Vicente Fox Quesada cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz. Este programa de rescate de la gran industria con deuda bursátil manejó más de 15,000 millones de pesos de acuerdo con el libro blanco de los créditos otorgados al amparo de los programas emergentes del gobierno federal en los ejercicios 2008 y 2009 del Bancomext. En este libro blanco pues se lee que para paliar la crisis de los créditos subprime y después la crisis de la epidemia de H1N1, pues se autorizaron todos estos programas. Uno de ellos fue el que operó estos 2,000 millones de pesos que se sacaron en forma extraordinaria y los otros operaron más de 13,000 millones de pesos que sí venían etiquetados, es decir, la propia Cámara de Diputados siendo comparsa de estas políticas de rescate a los más ricos. Pues parte de estos recursos se destinaron a las empresas que tenían urgencia de créditos, de que los salvaran por la caída de las bolsas de valores. También tenemos el documento en pantalla del Bancomext, el libro blanco, que revela que en una de esas primeras fases, pues fueron 10 empresas las que se rescataron de esta manera. Y también decir que pues no todo fue bien hecho a la hora de rescatar a esta industria, pues tan solo la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública 2010, pues emitió incluso una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el órgano interno de control del Bancomext para que realizara las investigaciones pertinentes y en su caso iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron avalúo de la maquinaria proporcionada como garantía del crédito otorgado, ni tampoco registraron la insuficiencia en la cobertura de las garantías del acreditado, con un número que le fue asignado, el 2108-523, por 53,658,000 pesos. Pero aquí, pues solo fue la revisión a un acreditado. No, como sabemos, la Auditoría Superior de la Federación no revisa el universo total que está investigando, sino solamente una muestra, y en este caso, pues la muestra arrojaba que al menos uno de los 10 beneficiarios por este programa de rescate de deuda bursátil, pues había incurrido en estas anomalías. Además, el libro blanco pues evidencia que el de los créditos bursátiles no fue el único programa emergente que se operó en esos años de crisis para beneficio del sector privado que cotizaba en bolsa, sino que en 2009 también se activó el programa de apoyo emergente para la reactivación económica del sector turismo y el esquema de financiamiento para resolver el problema coyuntural de las aerolíneas. En total, esos otros dos programas también manejaron otros 3,000 millones de pesos, pues parte de lo que
revela este libro blanco. Vamos a ver también una de las declaraciones que hacía en su momento el entonces presidente Felipe Calderón acerca de la crisis y cómo la estaban manejando. Este primer corte corresponde al 13 de mayo de 2009, cuando ya pues teníamos encima la crisis de los créditos subprime. En el gobierno federal somos conscientes de que esta contingencia sanitaria no solo ha afectado la salud de los mexicanos, sino que también ha impactado la liquidez de muchas empresas y se ha sumado a las repercusiones negativas que la crisis económica mundial ha generado en nuestro país. Tengo, sin embargo, la certeza de que pronto habremos de dejar atrás el momento más difícil de esta coyuntura económica, pero que también que para superarla de manera más rápida, los sectores público y privado debemos hacer un esfuerzo mayor al que hasta ahora hemos realizado. Es por eso que el gobierno federal puso en días recientes en marcha medidas adicionales para apoyar a nuestro aparato productivo y proteger los empleos de millones de mexicanos. Entre ellas quiero recordar las siguientes. Uno es medidas concretas en materia tributaria para que las empresas puedan reducir de su pago mensual de impuestos sobre la renta el pago en exceso que hubieran realizado en el impuesto empresarial a tasa única, el IETO, en lugar de tener que esperar hasta el próximo año para poderlo compensar en su declaración anual. Esto reducirá la carga tributaria de las empresas en el corto plazo, sobre todo en su flujo de efectivo inmediato, en más de 2,000 millones de pesos, y ha sido una insistente demanda del sector productivo nacional. En segundo lugar, se acordaron apoyos de más de 500 millones de pesos en exenciones fiscales para empresas del sector turístico y restaurantero del país que han resultado afectadas, así como 300 millones en descuentos de derechos pagaderos al gobierno federal para líneas aéreas y cruceros turísticos, y 200 millones de pesos más de los ya presupuestados para destinarlos a la promoción turística en el país. En tercer lugar, se han abierto llaves adicionales de crédito para pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por la contingencia. Con 2,200 millones de pesos de recursos fiscales, se busca detonar créditos emergentes hasta por 11,000 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Hoy los he convocado y agradezco su presencia para compartirles que adicionales a estos apoyos se suman los considerados en el decreto que acabo de firmar y que otorga facilidades a las empresas para realizar sus pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues esas eran las palabras del entonces presidente Felipe Calderón para justificar pues prácticamente la entrega de miles de millones de pesos al sector empresarial en el contexto de la crisis económica, pero con amplias repercusiones sociales que en ese momento se estaba viviendo. Estas palabras fueron pronunciadas el 13 de mayo de 2009. Hay que recordar que Felipe Calderón pues tampoco sería la primera vez que estaría beneficiando a los grupos de la oligarquía, a los grupos del sector empresarial. Ya sabíamos que tenía ya esa trayectoria. Incluso te referías hace un momento, Nancy Flores, a que acompañó este endeudamiento por más de 3 billones de pesos que significó el Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Pues él fue uno de los entusiastas que acompañaron esta decisión, porque sin el voto de su bancada no hubiera podido endeudarse a los mexicanos una deuda que todavía tenemos que pagar hasta 2042. De una decisión bastante, podríamos decir que contra la población, contra los propios intereses del país que él ya estaba cargando. Y claro, porque esa era su manera de pensar, esa era su manera de hacer política. Y de hecho, en un video, en un discurso posterior de prácticamente unos días después al que acabamos de ver, del 22 de mayo de 2009, se refiere a que la crisis de México es gracias a la recesión internacional. Así es como justificaba también la profundización de la crisis en México gracias a las políticas de depauperización y que estaban profundizando la desigualdad que su gobierno estuvo implementando. Vamos a ver.
Como ya se señaló aquí, el mundo está viviendo una situación recesiva de una gravedad que no se había visto hace muchos años, hace muchas décadas a nivel internacional. Vale la pena recordar lo que hemos hecho trabajadores, empresarios y gobierno ante esta situación desde inicios de este año. Entre las medidas que se han tomado para proteger el empleo y el bienestar de las familias destacan un impulso sin precedentes a la inversión en infraestructura. Tan solo en lo que toca al gobierno federal, en el primer trimestre de este año, la inversión física, es decir, el gasto en obras públicas del gobierno federal, creció en 90% con respecto al primer trimestre del año anterior. Se han fortalecido los apoyos crediticios a pequeñas y medianas empresas y hasta el mes de abril se han otorgado créditos por 22,000 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas, también un aumento significativo respecto de lo registrado anteriormente. Se ha puesto en marcha el programa de preservación del empleo, que a través de paros técnicos ha impedido que más de 200,000 trabajadores de industrias vinculadas al sector externo pierdan su trabajo. Y se ha reducido el precio de la electricidad como insumo de producción industrial, que es un insumo relevante también para la competitividad de la planta productiva del país. También, como ya se ha señalado, México enfrentó un desafío adicional a los que ya tenía, con la aparición del nuevo virus de influenza humana. Hoy, afortunadamente, estamos superando esta difícil situación y para apoyar a las empresas afectadas económicamente por esta coyuntura, también pusimos en marcha varias acciones adicionales. Una, son acciones concretas para reducir el flujo en la carga tributaria de las empresas por más de 2,000 millones de pesos. Apoyos de 500 millones en exenciones fiscales para empresas de sectores afectados, 300 millones más en descuentos de derechos pagaderos al gobierno federal para líneas aéreas y cruceros turísticos y 200 millones de pesos más para la promoción del sector turístico del país. Hay que tener memoria de lo que significó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en México, y eso también significa recordar que su sexenio estuvo pues plagado de momentos terribles, no solo en la parte de la seguridad pública. Él nos metió en la crisis humanitaria de la cual no podemos salir por su guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una alianza con el cártel de Sinaloa, sino también tiene que ver con la crisis económico-financiera que vivimos a lo largo de su sexenio. Se nos decía en los anuncios previos a esta pues imposición, a este gran fraude electoral, que el verdadero peligro para México era que llegara el presidente López Obrador a la presidencia de la República, que la economía se iba a caer si Andrés Manuel López Obrador llegaba a este máximo cargo público, y resultó exactamente lo contrario. El verdadero peligro para México fue que llegara Felipe Calderón, pues abanderado del Partido Acción Nacional, a la presidencia de la República. No solo se cayó la economía, sino que vivimos toda la tragedia humanitaria que ya conocemos. En aquellos momentos, pues también se vivió pues la entrega brutal de estos bienes de la nación. Él tenía un plan, el Plan México 2030, proyecto de gran visión, con el cual esperaba pues ya prácticamente privatizar todas las áreas estratégicas de nuestra nación, pero también todo lo que corresponde con el cumplimiento cabal de los derechos humanos, entre ellos el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso
acceso a la vivienda, todos esos son derechos humanos que se violentaron en el sexenio de Felipe Calderón y hay que tener memoria de eso que nos pasó para que no se vuelva a repetir. Y bueno, escuchábamos en este último corte el cinismo, ¿no? A la luz de lo que ha acontecido en estos años ahora, que nos hablaba de una recesión que venía externa y que por eso se nos había caído la economía, y también hablaba de la propia epidemia de H1N1. Qué lejos estamos de esa epidemia que se suscitó, si es que realmente fue así, con lo que pasó con la pandemia de COVID-19. Es así que fue una sacudida a la economía de México y del mundo, y aún así no se cayó la economía de nuestro país. Por supuesto que entramos en cierto periodo inflacionario, pero no por la crisis de COVID. Esa se manejó, digamos, lo mejor posible, de la mejor manera, porque incluso se hizo esta compra multimillonaria para la cual pues no se tenía un presupuesto planeado de las vacunas contra la COVID-19. Hay que recordar que todo esto fue un esfuerzo monumental de parte de la administración pública, pero sobre todo a raíz de ahorros que se hicieron en su momento, de sí cobrarle a los más ricos los impuestos y además de impedir la corrupción. Y no solo fue la COVID-19, no hay que olvidar que en este mismo contexto de la crisis y recesión mundial está la guerra entre Rusia y Ucrania, que también hizo caer a las bolsas del mundo, y ahora estamos en un nuevo periodo con todo esto que está aconteciendo a nivel, pues no, todavía no mundial, no hay un contagio mundial, pero recordar que esta crisis en la que entró el Silicon Valley Bank, pues también se ha contagiado a otros bancos importantes, entre ellos el Credit Suisse, y en México pues todavía se está resistiendo para que esto no tenga una repercusión importante en las finanzas públicas. Y en este mismo contexto pues estamos viendo que el INEGI reporta ya una baja en la inflación nacional. Pues en este trabajo de investigación que les presentamos esta mañana, vamos a revisar y tener memoria de lo que significó también en esta materia el hecho de que nos gobernara pues un personaje como Felipe Calderón, cargado hacia los intereses oligárquicos y de la derecha. Ya con todo este tema, visto de que él acompañó en 1998, todo el llamado Fobaproa, este gran latrocinio que ha costado más de 3 billones de pesos y se terminará de pagar hasta 2042. Podemos entender un poco el pensamiento de este personaje corrupto, es decir, de Felipe Calderón. En 2008 él mismo operó estos pequeños Fobaproas. Un ejemplo de ello pues fue una de estos acuerdos de administración firmado el 20 de noviembre de aquel año de 2008, es decir, un día de asueto, mientras la mayoría estábamos pues en esta conmemoración de la Revolución Mexicana. El subsecretario Dionisio Pérez Jacome Frisione autorizaba a la Tesorería de la Federación entregar 1,000 millones de pesos a la Unidad de Banca y Desarrollo para capitalizar a NAFIN, de acuerdo con el oficio 801.1-21308. Se establecía que ese dinero se destinaría a los apoyos requeridos al sector privado de conformidad con lo señalado en el programa para impulsar el crecimiento y el empleo. Lo decíamos, todo esto no lo llaman populismo, lo llaman fomento al crecimiento y al desarrollo. Y vamos a escuchar al presidente, nuevamente al entonces presidente Felipe Calderón, referirse a la gravedad de la crisis que se enfrentaba en mayo de 2009. Probablemente el primer trimestre de este año
ha sido el más grave en términos económicos por el que hayamos pasado en más de una década. Sin embargo, sé también que con el esfuerzo de todos, el peor momento de esta crisis quedará atrás. Sé que en la unidad y el trabajo de todos, de trabajadores, de empresarios, de todos los mexicanos, el comportamiento de nuestra economía en los siguientes trimestres será cada vez mejor. He dicho y lo repito, más allá de determinar cuál es la profundidad o cuál fue la amplitud del ciclo recesivo económico, lo relevante no es tanto saber cuánto ha afectado esta crisis económica a México. Es importante, sí, pero más importante es el saber qué acciones, qué cosas concretas, qué decisiones podemos hacer o tomar para sacar adelante al país y sacarlo lo más pronto posible. Este Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral es, sin duda, una muy buena medida, un gran paso en ese propósito, porque un país con trabajadores y empresas más productivas es un país con mayor capacidad para superar la adversidad económica y dar a sus habitantes mejores oportunidades de ingreso y de bienestar. Señoras y señores, los mexicanos estamos enfrentando retos de magnitud histórica, pero a pesar de la gravedad de estas circunstancias, estamos encarando la adversidad con determinación y no solo estamos de pie, sino que estamos saliendo adelante. Esto es posible gracias a un factor clave, la unidad. Con unidad, los mexicanos hemos logrado acuerdos y hemos alcanzado reformas en temas fundamentales para el futuro del país. No podemos dejar de pensar qué hubiera ocurrido si una crisis como la de COVID-19 nos hubiera agarrado como mexicanos, como mexicanas, con un gobierno como el de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ahí hubo se le llama técnicamente un frenón económico. Imaginemos prácticamente durante los siglos que lleva el capitalismo como sistema, como modo de producción hegemónico en todo el mundo, no había ocurrido un frenón económico como el que ocurrió con la pandemia. Hay que recordar, si es que ahora cuando hay algún tipo de hecho ambiental, económico, social, que afecta la vida económica por un par de días, se generan turbulencias importantes. Imaginemos lo que tuvo que haber significado que durante meses e incluso años, de manera casi reducida, la actividad económica alrededor del 10-15%. Y durante años prácticamente pues nunca al 100%, siempre trabajando entre el 50 y el 70% de las posibilidades. ¿Esto por qué? Pues por una cuestión sanitaria. Imaginemos lo que hubiera ocurrido con un gobierno como el de Felipe Calderón, donde lo único que sabía hacer era darle dinero a los empresarios supuestamente para que no despidieran a los trabajadores. Imaginemos lo que hubiera ocurrido, cómo enfrentar una crisis como esta sin las posibilidades de los programas sociales, sobre todo para los sectores más vulnerables, para los que menos tienen. Hubiera sido, pues sí, una situación muy, muy complicada, en el sentido de que estos años, esta década, este sexenio de 2006 a 2012, pues no solamente fue de violencia criminal, de violencia política, de violencia represiva, policíaca, sino además de una violencia económica pues muy, muy importante. Y de hecho tenemos a Felipe Calderón en este siguiente corte, pues él hablando de cómo justificó esta otra violencia política que él avaló y que se materializó en una deuda por 3 billones de pesos, esta conocida como el Fobaproa, que decíamos los mexicanos terminaremos de pagar hasta 2042. Y sería bueno también comentar algo más. Hay quienes están señalando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará el país cuando salga con una deuda mayor a como la recibió. Pues vaya cinismo de estos políticos que impulsan ese discurso, toda vez que gracias
a la enorme cantidad que dejaron y a la enorme cantidad solamente de intereses que tenemos que pagar, pues resulta que sí, a veces se incrementa, fluctúa, se incrementa a veces la deuda, pero no porque sea deuda nueva, deuda que se haya adquirido. Simple y sencillamente es por los intereses, por el servicio de la deuda, porque a veces se incrementa más el número de deuda, el monto de la deuda que tenemos los mexicanos, los mexicanas como país. Pero vamos a ver esta justificación de Felipe Calderón con respecto del Fobaproa. Ahora que escuchaba al presidente Zedillo, se me hizo imposible, inevitable tener un déjà vu, un recuerdo emocionado de una parte de nuestra historia común. Como él ya bien dicho, ha dicho bien, él era presidente de México, yo era presidente del PAN. Y México vivía un momento terrible, acababa de ocurrir la crisis económica tremenda del 94, el llamado la crisis del tequila, como se etiquetó entonces, y México estaba prácticamente sin salida. El presidente, además, yo creo que enfrentó bien esa crisis, pero pidió apoyo, en este caso al PAN, que yo era su presidente, y le dije que en la convicción de los principios del PAN el interés nacional era preeminente y lo íbamos a hacer. En este encuentro que estuvieron presentes o encabezaron los expresidentes Zedillo y también Calderón allá en España el año pasado, pues ambos criticaban al populismo, ¿no? Pero no criticaban haber rescatado a los más ricos, al contrario, entre ellos se apapachaban y decían que hicieron lo correcto al rescatar a estos banqueros en el caso del Fobaproa, y por supuesto Calderón no habla de su propia experiencia como presidente de la República al rescatar a los más ricos en los contextos de crisis, primero de la burbuja inmobiliaria conocida como la crisis de los créditos subprime y después por la crisis generada internamente por la supuesta epidemia de H1N1. Unas crisis que pues nos llevaron económicamente al fondo y pues quizá muchas personas no lo recuerdan porque estamos inmersos sobre todo en pues ubicar este periodo de la historia en la crisis humanitaria, en todo lo que tiene que ver con la guerra, ya sabemos, no contra el narcotráfico, sino contra los grupos antagónicos al cártel de Sinaloa, y nos olvidamos de otras áreas que también pues fueron sucediendo, o de otros agravios, y en este caso hablamos del agravio económico, y operaron igualmente, ¿no? O sea, como operó en 1998, operó en 2008-2009 su gobierno, y esto se extendió a 2010. Eso es parte de lo que revelan estos documentos y es parte de la memoria que tenemos que seguir haciendo como sociedad, porque estos gobiernos criminales no solo lo son por ciertas políticas públicas, sino por todas las políticas públicas que aplican en nuestro país. Son gobiernos corruptos, son gobiernos que privilegian a los más ricos, son gobiernos que además saquean el erario de la nación, es decir, se lo roban, se roban el presupuesto, y tenemos que ser conscientes de ello para tomar mejores decisiones. Y escuchábamos a Calderón en este último tramo, pues decir que era una medida muy dolorosa, e incluso hay una parte donde él señalaba, después de tomar esta decisión, yo creí, bueno, él creyó que nunca iba a recuperar su carrera política por el costo social que esto iba a tener, pero que no fue así, y después fue presidente de la República. Tampoco lo dice, pero fue un presidente de la República que llegó mediante un fraude electoral avalado por esos mismos empresarios corruptos que se beneficiaron del Fobaproa. Esos son los que lo imponen en 2006 como presidente de México. Y entonces nos damos cuenta que es una cadena de complicidades las que van tejiendo estos personajes y que los permiten enquistarse en el poder. Y de ahí también podemos darnos cuenta de cómo le deben todo a esos mismos empresarios, y por eso
al momento de enfrentar crisis económicas, pues les dan estos recursos multimillonarios. Ahí sí, no había ninguna crítica a entregar subsidios, a entregar este presupuesto de la nación. El dinero público es dinero del pueblo de México. ¿Y por qué no hubo ese costo social para Felipe Calderón, o por qué pues no se señaló tanto el hecho de que él convalidó un latrocinio, el gran latrocinio que significó el FOBAPROA, porque al mismo tiempo iban acompañados de los medios corruptos, de los medios de comunicación que siempre han avalado el sistema corrupto en nuestro país? Y eso también debemos de ser conscientes, porque así nos explicamos el modus operandi de estos medios de comunicación. Por supuesto que Felipe Calderón no, pues como diría el presidente, no perdió ni siquiera su respetabilidad, al menos para un sector. Por supuesto que para otro nos queda muy claro el gran criminal que es, y por supuesto que quisiéramos, y nuestra convicción es que algún día pague por todas las injusticias que cometió como primer mandatario y vaya a la cárcel. Es el único lugar posible que le queda a este pues expresidente, y en ese contexto pues siempre apelar a la memoria, y por supuesto los invitamos a que lean completo este reportaje donde verán más detalles. También nada más decir muy rápidamente, a la industria harinera y de nixtamal molinera, pues por dos vías hizo este rescate. Por una parte decía que se iba a rescatar a 20,000 pequeños negocios, es decir, las tortillerías, que era el cliente cautivo de los machuchones, ¿no? Y por la otra, por supuesto, destinarle dinero a estas industrias. Ya sabemos que existe un duopolio en la industria harinera, pues a ellos también les destinó miles de millones de pesos, y entonces era el mismo círculo, es decir, les da dinero a los de abajo para que, y los de abajo estamos hablando de pequeñas, de microempresas, es decir, las tortillerías, para que tuvieran efectivo para comprarles a los de arriba esta harina de nixtamal y todos estos productos del maíz. Pues parte de lo que aconteció terriblemente en los años del Calderonato, socio. Y solamente recordar, tener conciencia de que el grupo al que pertenece Felipe Calderón y que es responsable de todas estas irregularidades que hemos estado señalando, pues sigue vigente. No es un grupo que ya esté apartado totalmente del propio poder público en México. Hay que recordar que siguen controlando grandes parcelas del propio Estado mexicano. Hay que recordar que al mismo grupo de la Alianza Va por México, pues pertenece un sector empresarial muy importante, pertenece la mayoría de los medios de comunicación oligárquicos, y por supuesto que tienen bajo control, o tenían bajo control, habrá que ver cómo se desempeña ahora, organismos autónomos como el propio INE, y tienen bajo control ahora con Norma Piña el propio Poder Judicial de la Federación. Es decir, es un grupo que no está apartado totalmente hoy del poder. Por supuesto que ya no controlan el poder ejecutivo, por lo menos el círculo cercano al presidente de la República con su gabinete, sus secretarios de Estado, etcétera, pero por supuesto que siguen siendo un poder muy importante todo este grupo al que pertenece Felipe Calderón, y que estuvo, pues sí, beneficiándose durante tanto tiempo del propio erario, y vemos un proceso político, incluso electoral, que dará inicio en este mismo año y que culminará en el próximo con la renovación del Poder Ejecutivo. Pues muy difícil porque hemos visto, se están aglutinando, se están agrupando, saben que no tienen el favor de la población, que en términos generales la población les repudia, pero bueno, ellos también confían mucho en sus capacidades económicas, en sus capacidades políticas, y son un grupo que está ahí actuando y que de manera, pues yo diría, muy desafortunada, está vigente, aunque está replegado del Poder Ejecutivo.